tenemos justamente esta página donde están los enlaces, las características de la materia, la planificación. Aquí están los apuntes y por si acaso aquí se están subiendo los enlaces de los videos de las sesiones. Sí, estoy grabando, Fernando. Sí, sí, estoy grabando en mi computadora, de ahí recién lo subo yo al YouTube. No utilizo mucho la grabación del Meet porque a veces se ha caído y he perdido la grabación, ¿no? Ya, sí, se está grabando. Entonces, por si acaso, aquí están las grabaciones de las dos últimas clases, si es que no han podido estar o quieren repasar o verlas nuevamente, entonces igual pueden entrar acá. Si alguien quiere correr e ir más rápido por alguna razón, más aquí abajo están la sesión de avances del primer semestre del anterior, ¿no? O del anterior semestre, ¿no? Están todas las clases igual grabadas. Así que material tienen, ¿no? Tienen bastante material. Les he pasado el texto al grupo de Telegram. Así que vámonos aquí a los apuntes. Estamos en nuestro primer tema, que son las distribuciones bivariadas, multivariadas, ¿no? Finalmente son distribuciones de probabilidades conjuntas. Ese debería ser el nombre más adecuado para esta parte, donde nosotros tratamos de entender o de tener más conocimiento acerca de las, de las características de variables aleatorias cuando yo empiezo a ver a más de una variable, ¿no? Cuando empiezo a ver a dos, a tres, a cuatro, cinco más variables, ¿no? ¿Qué características existen? Lo que habíamos visto la anterior, al menos en las pasadas clases, es que finalmente estas variables aleatorias bivariantes, trivariantes, ¿no? Multivariantes, van a tener su función de distribución eh, van a tener su función de distribución que va a estar en un plano basado en la cantidad de variables aleatorias que sean, ¿no? Si es una distribución bivariada, estaremos en un plano bidimensional con dos variables, donde la función de distribución, la f mayúscula, sigue existiendo. La función de densidad o función masa de probabilidad también sigue existiendo. Esta relación entre la función de distribución y la función de densidad permanece con la idea de las derivadas parciales, ¿no? Si yo derivo a f mayúscula dos veces respecto a x, después respecto a y, voy a tener acceso a la función de distribución. Esta característica es una de las más importantes, ¿no? Que el integral en el recorrido de ambas variables de la función de densidad siempre es igual a la unidad por el axioma de la probabilidad, ¿no? De que la probabilidad del espacio muestral es igual a uno, por ejemplo, ¿no? Ese axioma se está reflejando en esta línea. Y bueno, de igual manera en el caso discreto, ¿no? Donde ya trabajamos más con sumatorias. Y habíamos dicho en la anterior clase que vamos a empezar a hacer una diferenciación para hablar de lo discreto y lo continuo. Lo continuo va a ser con las f's y lo discreto con la pi, ¿no? Con esta pi. Para hacer una idea, para que sea más fácil, digamos, agarrar a estas probabilidades. Habíamos visto nuestro concepto de marginales, ¿no? De distribución marginal. Y si nosotros estamos trabajando con una distribución conjunta de dos o más variables, es posible obtener la distribución marginal. ¿Y qué es la distribución marginal? No es nada más, bueno, cómo se encuentra la distribución marginal? La forma formal, ¿no? Es esta, la de acá. Pero la más sencilla de recordar o de utilizar en un caso práctico es si yo quiero tener acceso a la marginal de x, lo único que tengo que hacer es integrar la función conjunta, la función de densidad conjunta respecto a la otra variable, que en este caso es la y, ¿no? Integro respecto a la otra variable, la función conjunta, y esta me debería dar la marginal de x. Esto tiene sentido porque la integral evaluada en la otra variable hace que las variables vinculadas a la otra variable se vayan evaluando y lo único que me quede es la variable que no se ha evaluado, que es justamente la que estoy buscando, ¿no? Que es la variable x. Lo mismo para la variable y, ¿no? Para encontrar la función de densidad de y, integro respecto a x la función conjunta y eso me debería dar la marginal de y. Estas marginales, cuando encontramos estas marginales, ya estamos en el campo univariante, que es el que se ha estudiado en estadística 1, ¿no?
Y ahí habían algunos ejemplos, algunos ejemplos. Este lo habíamos hecho en la anterior clase, por si acaso. Y habíamos visto el concepto de independencia, ¿no? Cuando decimos que dos variables son independientes. Cuando yo puedo escribir a su conjunta como el producto de sus marginales. Esa es la definición de una distribución. Esa es la definición de independencia, ¿no? De independencia. Cuando yo las marginales las puedo escribir en términos, cuando yo la conjunta puedo escribirla en términos de las marginales. En el caso que habíamos visto antes, habíamos visto que sí, ¿no? Son independientes porque habíamos encontrado la marginal de x, la marginal de y multiplicando esto nos daba la función conjunta, por ejemplo, ¿no? Era la de la anterior clase. Eso se sigue cumpliendo, así que ese es un principio que tenemos que recordar siempre. En el examen, en este apartado, lo que yo les voy a dar seguramente es una función y les pediré, ¿no? Encontrar las marginales, verificar si son independientes, ¿no? Esas características normalmente entran en los exámenes de esta sección, así que eso sería bueno que lo vayan teniendo como una especie de formulario si quieren, ¿no? Para esta parte. Ahora, ¿qué significa independencia? ¿No? ¿Qué significa independencia? Que el comportamiento de una variable no está afectando a la otra variable, ¿no? Que el comportamiento de una variable no está afectando a la otra variable. Si nosotros, por ejemplo, volvemos a nuestro ejemplo si nosotros volvemos al ejemplo de la encuesta que les he planteado, a ver, voy a entrar un ratito a mostrarles la encuesta, ¿no? Que ya ha debido subir el número, ya somos, ¿cuántos? Somos ya 59, ¿no? Por ejemplo, yo podría poner algunas hipótesis, ¿no? Respecto a las variables que tengo en esta encuesta. El campo univariado te dice, me concentro en una sola variable, ¿no? Me concentro en la edad, estudiar sus características. Claramente acá, por ejemplo, la edad tiene un comportamiento no normal, pero tiene una concentración, ¿no? Alrededor de los 20 años y medio, ¿no? Más o menos 20, 21 años y medio. Alguien le ha puesto 20 y medio. Ya, pues está bien, digamos, ¿no? O sea, tiene ese comportamiento. Están concentrados en estos puntos. Eh, si recuerdan, puedo obtener la esperanza matemática de esta variable y la esperanza matemática de esta, que en el fondo es un promedio, me va a dar una descripción de un representante del grupo, ¿no ven? Entonces ahí voy a tener un representante, voy a decir, el valor esperado de este grupo de edades será pues, estar a cerca de 20, 21, y después ya uno si quiere entrar a la estadística paramétrica podré decir, bueno, esta curva tal vez uno lo pueda simular con un h cuadrado o una distribución de otro estilo, digamos, ¿no? Eh, y lo mismo, ¿no? Yo puedo estudiar estas otras variables que ya son más cualitativas, que se las podría estudiar tal vez con una binomial o una multinomial para ver más o menos su comportamiento. Pero otra cosa es si yo quiero estudiar dos variables de forma conjunta, por ejemplo, ¿no? Dos variables de forma conjunta. Alguien podrá plantear y decir, bueno, ¿será que la variable edad, ¿no? Tiene algún tipo de relación con la variable de gasto, ¿no? De gasto en internet y energía eléctrica en su vivienda? ¿No? ¿Será que hay alguna relación entre esas dos variables? Pues posiblemente sí, posiblemente no. Y si son independientes, significa que no vale la pena estudiarlas de forma conjunta, porque una no está afectando a la otra. Pero si tuvieran algún tipo de relación, ¿no? Si tuvieran algún tipo de relación, por ejemplo esto, ¿no? De gasto en internet y personas que tienen clases virtuales. ¿Y cuántas personas tienen clases virtuales en su hogar? Si tuviera algún tipo de relación estas dos variables, eso ya es interesante estudiar, ¿no? Porque eh, si miramos la información que es personas y gasto,
probablemente a mayor cantidad de personas, tal vez existen mayores gastos en Internet, ¿no? Y eso puede, o si ocurriera lo contrario, eso puede repercutir no sé, en bajas, en una baja calidad de la señal, tal vez se laguea la señal de tanto en cuando, ¿no? Entonces puede tener algún tipo de implicación o significado ya para el análisis o para la toma de decisiones posteriores. Pues sean independientes, pues mejor tratarlas de forma individual, ¿no? Porque no tiene sentido hacerlo de forma conjunta. Entonces, para eso me sirve este concepto de independencia, ¿no? Ahora, el concepto de independencia lo vamos a poder aplicar de dos formas. Uno es este, ¿no? Uno es este criterio, que para este criterio vamos a tener que tener acceso a las funciones de densidad, ¿no? A las funciones de probabilidad en el caso discreto o a las funciones de densidad en el caso continuo. Eh, y en la práctica es raro, digamos, que uno construya una función de densidad eh, así de la nada, ¿no? Necesita muchos datos, mucha información para construir una función de densidad. A veces, finalmente estas tienen algún tipo de comportamiento, ¿no? Tal vez esta es una normal, esta es otra normal, ¿no? Y la conjunta igual va a ser normal si eso se diera. Entonces hay casos más particulares cuando uno empieza a ver ya la parte más práctica, ¿no? Entonces de esta parte de independencia, la ideal es esa, ¿no? La idea es que nos recordemos el concepto y lo que implica, ¿no? Lo que implica es que si una distribución es independiente, no tiene sentido mucho estudiarla de forma conjunta, ¿no? Ya, después les había dejado esto como tarea, ¿no? Como tarea para ustedes, para que vayan resolviéndolo. Y vamos a entrar al siguiente concepto que son los valores esperados, ¿no? Al igual que en estadística 1, y cuando vemos funciones univariantes, se recordarán que igual vemos el concepto de la esperanza matemática. Y la esperanza matemática no es nada más que una definición matemática, ¿no? Es cómo se define la esperanza matemática de una distribución univariada. Si yo quiero calcular la esperanza de cualquier función, ¿no? De cualquier función, en este caso estoy poniendo la función g de x. Si yo quiero calcular la esperanza de g de x, ¿cómo se hace eso? En el caso discreto, realizo la sumatoria en el recorrido de x de lo que haya puesto dentro de la esperanza, en este caso g de x. G de x por sus probabilidades, ¿no? Por todo el recorrido de sus probabilidades. Con eso yo tengo una esperanza discreta. En el caso continuo, el operador esperanza, ¿no? Esta idea de valor esperado, se lo obtiene de la misma forma, pero ahora estoy en la integral, ¿no? La integral de lo que yo ponga dentro de la esperanza, en este caso g de x, por la función de densidad diferencial de x. Yo tengo que resolver esta integral para encontrar el valor esperado, ¿no? Yo tengo que resolver esta sumatoria para encontrar el valor esperado. En el caso multivariante, o en el caso bivariado en este caso, ¿no? Para una función conjunta de dos variables, va a ser exactamente lo mismo, solo que voy a trabajar ahora con dos variables. Para el caso discreto, la esperanza de lo que yo meta dentro del operador esperanza se va a reflejar, ¿no? Dentro de ambas sumatorias ahora, la sumatoria sobre x, la sumatoria sobre y, de la función que estaba dentro de la esperanza multiplicada por la probabilidad, ¿no? Multiplicada por la probabilidad, por la función de probabilidad. Y para el caso continuo, lo mismo pero con las integrales, ¿no? La integral en el recorrido de x, la integral en el recorrido de y, de lo que está dentro de la esperanza, multiplicado por la función de densidad, diferencial de y, diferencial de x. Esta es la definición general, ¿no? Esta es la definición general del operador esperanza, ¿no? De esta e. En la práctica hay valores esperados más usuales que otros, es decir que todo depende de lo que nosotros definamos aquí adentro, ¿no? Como función g de x, ¿no?
Recordarán ustedes que cuando nosotros ponemos una sola X, esa es la esperanza matemática que hace una suerte de promedio, digamos, ¿no? Nos establece como el valor esperado de la distribución, ¿no? Esa es un poco la idea de cuando usamos una sola X. Entonces acá simplemente para mencionar, ¿no? Hay valores esperados más usuales que otros que reciben ciertos nombres especiales. Por ejemplo, ¿no? Las varianzas para cada variable, para cada variable, en el fondo son esperanzas, ¿no? Es la esperanza de las dispersiones de la variable aleatoria respecto a su promedio o respecto a su esperanza matemática al cuadrado, ¿no? Esa era la varianza de X en el fondo. Para la varianza de Y lo mismo, ¿no? La esperanza de las dispersiones de Y respecto a su esperanza matemática al cuadrado, ¿no? Estas E de X, estas E de Y son muy similares a lo que nosotros hemos visto en estadística 1 al inicio como un promedio aritmético, ¿no? Hacen relación a estadísticos de tendencia central, ¿no? Son como los representantes de los datos, estas dos funciones que son las más usuales y las más básicas cuando hablamos de operadores de esperanza. La esperanza de X, la esperanza de Y. Estos son los más usuales y justamente hacen relación a un promedio. Si yo quisiera aproximarme al valor esperado, digamos, de esta distribución de acá, entonces lo único que tendría que hacer es calcular la esperanza seguramente, ¿no? Para acercarme a esta definición de estos dos, por ejemplo, ¿no? Según la variable que yo esté utilizando. En el caso bivariado hay un operador que es de los más usuales. Hay un operador de los más usuales. A ver, denme un momentito. Por si acaso, el que ha entrado primero a la sesión, deben estar apareciendo mensajes para unirse al Meet. Y por favor, si pueden ir aceptándolos a sus compañeros. Han escrito en el chat que están esperando el ingreso, ¿no? Entonces, si pueden verlo, por favor. A mí no me va a aparecer porque yo he entrado después, así que es más seguro que al que ha entrado primero le va a aparecer esa información. Creo que hay personas que están esperando. Un momentito y les voy a pasar el enlace más por si acaso al grupo. Tal vez hay gente que todavía no tiene el enlace porque no está en el Meet o está con problemas. A ver, esperemos un rato, por favor, antes de retomar esta parte. Disculpe, le dice, mientras Sí, sí, adelante. podría resolver una duda que tengo desde Estadística 1. Claro. Mi licenciada me decía que la varianza, bueno, lo que le entendía a la licenciada es que la varianza es más o menos la cantidad de variación que va a haber entre un dato y otro. Por ejemplo, si tuviéramos 20 datos y la varianza es de, yo qué sé, 2 1 algo así, entonces los datos van a variar en. Bueno, uno va a ser 17, otro 18, pero si es de dos, si la varianza es de 2, entonces va a ser uno 16 y otro 18 y otro 20, así. ¿Eso está correcto? Eh, no necesariamente. La varianza, o sea, formalmente la varianza como tal, ¿no? Este número, digamos, que aparezca, nosotros no se interpreta, ¿no? El que se interpreta es la desviación, la raíz cuadrada de la varianza, que esa es la desviación estándar. Ahora, qué es lo que significa ese valor? Es el promedio, más o menos se puede leer como el promedio de alejamiento de los datos hacia su
hacia el promedio de los datos, ¿no? Es como aquí, digamos, a ver, voy a utilizar esto que están acá. Si acá, por ejemplo, calculáramos la desviación estándar, ¿no? Que es la raíz cuadrada de la varianza, y sale por decir 2 años, digamos, ¿no? Nos está diciendo que la mayoría, en promedio, se aleja 2 años del promedio de edad, ¿no? Aquí el promedio de edad debe estar por los 21, digamos, ¿no? Por los 21. Entonces, la varianza seguramente saldrá 2 entre 3 tal vez y nos va a decir el promedio de distancia hacia el valor central es de 2 años, no es de 3 años, el valor que salga. Esa es un poco la lectura de la desviación estándar, ¿no? Que es la que se interpreta finalmente. La varianza no tiene una interpretación como tal, pero sí la desviación estándar y es eso, ¿no? Son finalmente, en el fondo son distancias, ¿no? En el fondo son distancias, pero distancias ¿a quién? Distancias al promedio. Distancia de los datos al promedio. Aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo se construye en esta fórmula. Es x, hace referencia a los datos, menos la esperanza de x, que hace relación a su centro, a su promedio. Entonces, lo que estamos evaluando son distancias de cada individuo a su promedio. De cada individuo a su promedio. El cuadrado es para evitar que esto se simplifique por una propiedad matemática. Entonces, lo que hace es penalizar a las distancias más grandes. Y cuando sacamos la raíz cuadrada, como que eso se revierte y tenemos una idea de distancias promedio de los datos a sus promedios, más o menos, ¿no? Esa es un poco la idea. Ya, así que no sé si queda algo claro, te he confundido más. Sí queda claro, Oli. Y Ya. esperanza, No, la esperanza, ahí hay que diferenciar, ¿no? La esperanza como tal es un operador, ¿no? La esperanza como tal es un operador que funciona, en el caso bivariado de esta forma, ¿no? Es como la esperanza de algo, ese algo en este caso le estamos llamando g de xy, ¿no? G de xy. Se resuelve matemáticamente como la integral en ambos recorridos de variables de lo que he puesto dentro de la esperanza multiplicado por el f de xy, diferencial de y, diferencial de x. El operador esperanza tiene esta definición de manera formal, ¿no? Ahora, hay esperanzas que son más usuales que otras, ¿no? Ahí está, por ejemplo, cuando el g de x tiene esta forma de acá, esto normalmente le llamamos varianza. Cuando solo introducimos la x, ¿no? La esperanza de x o la esperanza de y, estos normalmente hacen relación a una idea de estadísticos de tendencia central, digamos, ¿no? Son similares al promedio aritmético, ¿no? Lo que pongo acá. Es lo más parecido a eso, digamos, ¿no? Y otros valores, otro valor que se utiliza harto en estadística principalmente, uno de los valores esperados que igual nosotros lo vamos a utilizar más adelante, es esta esperanza, la esperanza de XY. Y esta esperanza de XY, por definición, ¿no? Por esta definición, lo que entra acá se repite, ¿no? Lo que ponemos en el operador de esperanza se repite acá. Y el siguiente paso es pues, resolver esto, ¿no? Que puede ser un poco lo complicado, ¿no? En este caso, la esperanza de XY sería la integral de XY, la función de densidad o la función conjunta de diferencial de y, diferencial de x. Este es útil, ¿no? Porque en la práctica este vendría a ser como, si recuerdan, esta esperanza de x hacía una relación del promedio de la distribución, digamos, ¿no? El promedio de la distribución. Cuando veían distribuciones, ¿no? La Poisson, la normal, la binomial, cuando veían las características de esa distribución, normalmente les decían, este es su promedio, bueno, esto es la esperanza de x, este es su varianza, este es su función generatriz de momentos, por ejemplo, ese tipo de cosas les ponían. Eh, el equivalente de este en lo bivariado, por ejemplo, es un poco, tiene esta forma, ¿no? De la esperanza xy. Y esto es bien importante porque nos va a volver a aparecer este término. Bueno, este término lo vamos a utilizar en realidad cuando veamos una medida de asociación, que es la covarianza. Y la covarianza es una medida de asociación que nos ayuda a explorar de una manera más
tal vez más práctica si los datos son independientes o no. Eso también se da, ¿no? A ver, así que el concepto de esperanza es básicamente similar al que han visto en estadística 1, solo que ahora estamos con dos integrales, ¿no? En el caso discreto, lo mismo, ¿no? Y estamos yendo con dos sumatorias para encontrar esta, ¿no? A ver, algo que es bien interesante en esto. Si yo quiero encontrar la esperanza de x sobre la función conjunta, ¿no? Sobre la función conjunta, que es esta línea, no necesito, una opción sería trabajar sobre la marginal, ¿no? Porque una opción sería trabajar sobre la marginal, pero yo la podría aplicar de forma directa, ¿no? ¿A qué es igual la esperanza de x? Por definición, si estoy trabajando en funciones conjuntas, debería ser la integral en ambos recorridos de lo que está dentro de la esperanza, que en este caso es x, por la función conjunta, ¿no? Por la función conjunta. ¿Esto a qué es igual? Puedo yo sacar la x fuera de la integral de y, porque la integral de y no afecta a x, y voy a tener la integral de y f de x y diferencial de y. ¿Y eso qué es? Si yo saco la x fuera de esta integral y me quedo con la integral de y de f de x y diferencial de y. Ese en el fondo es la marginal de x, ¿no? La marginal de x. Entonces tendría x, f de x, ¿no? que ha sido obtenida calculando la marginal aquí interna. Y con eso llego justamente a la definición usual de una esperanza de x en el caso univariado. X por su función de densidad. O en el caso discreto también, ¿no? X por su función de probabilidad. Eso pasaría en este caso. Así que podemos encontrar estas esperanzas en las conjuntas y al fondo estamos eh, trabajando sobre las marginales respectivas, ¿no? Ya, a ver, tal vez aquí como para detenernos un cachito antes de ver otras cosas, eh, podemos ver dos cosas. Lo primero, vamos a volver a nuestro ejercicio que era más o menos sencillo, que era este, ¿no? Este. Lo que quisiera es que teniendo esta función de densidad, que aquí está, ¿no? Con todas sus características, de esta función de densidad ustedes puedan encontrar la esperanza de x, la esperanza de y, la esperanza de xy. Esas tres esperanzas. No, incluso las varianzas más. La esperanza de x, la esperanza de y, la esperanza de xy y la varianza de x, la varianza de y. A manera de practicar con esta función que es bien sencilla y después ya podemos mirar otra, digamos, ¿no? Así que, a ver, un momentito voy a compartir mi... Voy a volver a compartir pero mi pantalla completa. Entonces lo que quisiera es que vayan calculando de esta función de densidad su esperanza, la esperanza de x, la esperanza de y, la esperanza de xy, la varianza de x y la varianza de y. Nos daremos unos 5 a 10 minutos para llegar, ¿no? Llegar a esos resultados. Si ya lo tienen, los pueden ir poniendo en el chat y así vamos ganando tiempo. ¿Se entiende, no? Lo que les estoy pidiendo. ¿Quieren que se los escriba? Un ratito el código para mostrarles.
sobre esta vamos a hacer eso. Ya, aquí entonces ejercicio, sea la función conjunta f de xy 1 sobre 500, de tal manera que escribir mejor. Ahí está. Con ese recorrido para x, con ese recorrido para y, encontrar la esperanza de x, la esperanza de y los otros valores. Y a ver, ahorita se los pongo la fórmula. Queremos la esperanza de x, la varianza de x, la esperanza de y, la varianza de y, perdón, la varianza de y, un poquito lenta mi computadora, espérenme un cacho. La varianza de y, estos cuatro serían los univariantes, digamos, ¿no? Y quisiera que encuentren la esperanza de x, y, ¿no? Esas cinco medidas. La esperanza de x, la varianza de x. Por si acaso se ven, ¿no? Las letras quieren que los vuelva un poquito más grande. Se ve, Elise. Ya. A ver, tal vez un poquito, le voy a aumentar solo una unidad más, a ver, por si acaso. Ya. Entonces, la función está ahí y la definición de la esperanza, por si acaso, sigue siendo la misma, ¿no? La definición de la esperanza es esta, ¿no? En el caso continuo. Esta es nuestra definición de esperanza. Y si quieren ver la varianza de x es simplemente, bueno, es esta, esperanza de x menos esperanza de x al cuadrado, o la varianza de y es de esta forma. Vamos a ver si pueden ir resolviendo hasta las 15:20 nos daremos. Vemos qué tal, hasta dónde han llegado. Me dicen nomás si quieren que vuelva más arriba, más abajo.
Si ya lo tienen, voy a bajar un rato. Si ya lo tienen, voy a bajar un rato al ejercicio, que es este. Por si, por si no recuerdan de estadística 2, bueno, de estadística 1, perdón, la varianza de una variable aleatoria igual se puede escribir como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, todo eso al cuadrado, ¿no? También se puede escribir la esperanza de esta forma, ¿no? Que tal vez igual es más fácil calcular. Acá pueden ir por varios lados, ¿no? Como igual tienen las marginales de la anterior clase, podrían utilizar esas marginales y directamente calcular, ¿no? Alice, una pregunta, Sí, sí, adelante. súper vital. Es que, ¿cómo usted, bueno, cómo puede diferenciar entre una continua y una discreta? Ya, por la definición de sus recorridos. En este caso, x está en el intervalo 0 a 0,25, ¿no? Entonces, normalmente en lo discreto, ¿no? Normalmente en lo discreto, si esta fuera discreta, yo te diría, por decir, si fuera discreto, digamos, ¿no? Yo te podría decir x toma los valores de 1, 2, 3, 4, 5, incluso esto hasta el infinito, digamos, ¿no? Incluso esto hasta el infinito. Y eso sigue siendo discreto. La característica de lo discreto es que no se puede numerar, no se puede numerar lo discreto. Esa es la característica, perdón, lo continuo no es numerable, ¿no? Lo continuo no es numerable, mientras lo discreto sí. Yo acá, por ejemplo, puedo decirte el conjunto X son las X que van de 1 hasta el infinito, por ejemplo, ¿no? La Poisson, por ejemplo, es discreta e inicia en cero, por ejemplo, ¿no? La Poisson tiene justo este recorrido, ¿no? De cero hasta el infinito. Aquí puedo contar 0, 1, 2, 3. Si yo puedo contar y me lo especifican así, es discreto. Pero si me lo dan en estos rangos, esto es continuo, ¿no? ¿Quién es el siguiente del cero en esto? Eh, no está, digamos, ¿no? Como yo estoy dando un intervalo de x se mueve entre 0 y 0,25. ¿Quién es el siguiente del cero? En la curva real no hay, no hay un siguiente del cero. Uno podría decir, bueno, el siguiente del cero debe ser, pues, no sé, el 0,01 o el 0,1, digamos, ¿no? No, pues si uno le va poniendo ceros en la curva real ya se vuelve un número chiquitito. Este pues el siguiente del cero, sí, pero si le pongo cero es más chiquitito que el anterior, ¿no? O sea, en lo real no hay esa concepción de siguientes, digamos. Yo a lo mucho en las curvas reales me puedo parar en algún lado. Me paro en el cero, me paro en el extremo o me paro en algún punto dentro de estos dos, digamos. Me puedo parar en el 0,15 por decir, ¿no? Que está aquí adentro. Pero no puedo, no sé quién sigue ese número o quién está antes de ese número, ¿no? Tal vez así, digamos, no puedes identificar lo discreto o lo continuo. En este caso son exclusivamente continuas, ¿no? Por cómo están definidas. En esta materia le vamos a dar más importancia a las continuas, ¿no? Hay casos discretos, pero sí, o sea, hacia adelante es casi asumiendo muchas cosas continuas, ¿no? Lo discreto tiene su propia área, ¿no? Incluso de estudio, pero sí, vamos a puntear más hacia la parte continua. ¿No? En este caso, entonces, las variables discretas no tendrían función de probabilidad, ¿verdad? Tienen funciones de probabilidad también, ¿no? O sea, una función de probabilidad lo único que hace es
es modelar una situación real, ¿no? Y como en el caso de la binomial, por ejemplo, ¿no? Te muestra la probabilidad de que algo suceda con cierta medida de incertidumbre, que es el valor de la p de la binomial, por ejemplo, ¿no? En el caso discreto para bivariado, ya es un poquito más difícil, ¿no? Tener algunas situaciones, pero como veíamos en la anterior clase, por ejemplo, ¿no? Teníamos nuestra distribución de discreta, conjunta. Esos ejemplos vamos a ver nosotros principalmente, ¿no? Pero eso no quita que no hayan esos ejemplos o no hayan distribuciones. ¿No? Lo que no vamos a ver son distribuciones específicas eh, bivariadas, digamos, ¿no? O distribuciones bivariadas continuas. ¿No? Hay, por ejemplo, hay la normal bivariante, ¿no? Hay la normal multivariante, por ejemplo, ¿no? Esas no vamos a ver, ¿no? Pero que son, que tienen la misma lógica de lo que habíamos visto en estadística uno, ¿no? Que son funciones ya un poco, si quieren, son como enlatados, ¿no? O sea, ya están diseñadas y se utilizan y ya tienen sus propias propiedades estudiadas para modelar los datos, ¿no? Ahora lo que estamos viendo en esencia es si tenemos o si imaginamos tener distribuciones conjuntas, ¿cuáles son las propiedades de esas distribuciones conjuntas? Que en todos los casos finalmente es algo muy similar a lo que se ha visto en estadística uno, ¿no? Son casi propiedades por copia, digamos, de estadística uno. Acá, por ejemplo, a ver, voy a abrir el ejemplo del anterior. Si alguien ya encontró las esperanzas, igual lo pueden ir poniendo. Ahí está la esperanza de X que Gabriel lo ha puesto. Encontrar la esperanza de X, esperanza de Y, varianza de Y, la esperanza de XY. Hasta que se cargue. A ver, alguien más lo tiene. Esto es lo que habíamos visto en la anterior clase, por ejemplo. Y hemos dicho, por ejemplo, cuando yo veo en la práctica, ¿no? En la práctica, en el caso discreto, normalmente el tratamiento es este, ¿no? Yo puedo ir viendo muchas observaciones, ¿no? En este caso 371 observaciones. A partir de estas 371 observaciones del sexo y el tipo de vacuna, yo puedo armar una especie de tabla de probabilidades, de tal forma que tengo los sucesos por sexo y por tipo de vacuna escaladas a la unidad, ¿no? Todas estas son la unidad, por ejemplo, ¿no? Esta es una función de distribución esto es una función conjunta de dos variables en el caso discreto, donde en sexo estoy yendo hombre-mujer. Esto, si uno quisiera lo quisiera ver como numérico, por ejemplo, esto puede ser 0, 1, y esta puede ser la variable mujer, por ejemplo, ¿no? Si uno quisiera verlo esto como algo más numérico, ¿no? Puede ser la variable mujer, 1, presencia, 0, ausencia. En el tipo de vacunas, igual podríamos hacer, ¿no? Sputnik, no Sputnik, ¿no? Sinopharm, no Sinopharm. Para tratar de discretizarla de alguna manera, ¿no? Y este sería, por ejemplo, un caso. Y acá igual yo debería poder encontrar la esperanza, ¿no? La esperanza en estos casos, bueno, más que esperanza, y medio complicado, digamos, ¿no? Porque para encontrar la esperanza en el caso discreto, necesariamente necesito darles un valor numérico a esto, ¿no? Y ahora no tienen un valor numérico, así que no podría sacar la esperanza necesariamente en este ejercicio, porque esta variable de columna es una categoría, ¿no?
Todavía no es una variable aleatoria, ¿no? Siguen siendo conjuntos. La transición de la transición de probabilidad hacia variable aleatoria es que cuando estamos trabajando en variables aleatorias, todas son números, ¿no? Todas son números. Tal vez con los ejercicios de cuando se llenen la encuesta, cuando tengamos unos 70, 80 datos, con esa tablita vamos a hacer algunos ejercicios de este estilo para trabajar con lo discreto. Pero si tuvieran números, ¿no? Entonces la esperanza saldría bien sencillo, digamos, ¿no? En este caso, ¿cuál es la esperanza? La esperanza matemática de X, ¿no? La esperanza de ser mujer, digamos, en este caso, en este ejercicio, simplemente sería 0 multiplicado por su probabilidad más 1 multiplicado por su probabilidad. El 0 va a anular a este, entonces la esperanza de X es 0,437. En esta tablita, si esta fuera 0,1 simplemente, ¿no? Con este hay que trabajar más, ¿no? Para darles números que tengan un poquito más de sentido como variables aleatorias, ¿no? Que son. Ya. A ver, ya tenemos discrepancias en el valor de la esperanza de X, que no debería suceder, pero está sucediendo. A ver, voy a borrar esto que ya lo deben tener. Para encontrar la esperanza de X, lo que ustedes deberían haber hecho es resolver la integral. Lo vamos a hacer en el bivariado, ¿ya? Lo vamos a hacer en el bivariado, porque después igual vamos a llegar a la marginal. La integral de X, digamos, ¿no? De 0 hasta 0.25. Integral de para Y de 0 a 2000 de lo que está dentro de la esperanza X, en este caso X, f de xy, que en este caso esa sí la tengo, esta es 1 sobre 500, 1 sobre 500, diferencial de y, diferencial de x. Esa es la que tienen que resolver para el caso actual, ¿no ven? Y de esa, alguien tiene un 8, alguien tiene un octavo, alguien tiene un 0,125, alguien tiene 1 sobre 80. Jesús Macedo tiene 0064. Así que estamos en conflictos porque es un mismo ejercicio, ¿no? A ver, primera pista, digamos, primera pista para saber si algo está mal, ¿no? En estos ejemplos. Como estamos buscando la esperanza de X, ¿no? Como estamos buscando la esperanza de X, esta esperanza debería nomás estar en el vecindario o dentro del recorrido de X. Eso es una condición necesaria. X va de 0 a 0,25. Ahí se mueve X. Su esperanza debería estar metida ahí adentro, ¿no? Metida ahí adentro. Así que, por ejemplo, ahí alguien había obtenido antes 4, así que el 4 está descartado, ¿no? Porque el 4 está fuera de todo, o sea, está fuera del recorrido de X, ¿no? Y una esperanza por definición, o sea, esta esperanza en particular, ¿por qué la esperanza de X? ¿No? Si fuera la esperanza de X al cuadrado, esa X al cuadrado, deberíamos elevar ambos límites, ¿no? 0 elevado al cuadrado, 0.25 al cuadrado, y esa esperanza de X al cuadrado debería estar contenida entre esos dos valores, ¿no? Esa es un poco la idea. Ya, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Una solución bastante sencilla es un poquito reordenar y encontrar la marginal que les decía, que es igual la tenemos antes, ¿no? ¿Qué tal si yo esta X la saco fuera de la primera integral, ¿no? La pongo aquí. No se olviden que esta de 0 a 0,25 es la integral de X y de 0 a 2000 es la integral de Y. Entonces bastaría con que yo resuelva primero la
la integral de y después recién resuelva la integral de x, ¿no? Para llegar a esto. A ver, la integral de todo esto de 0 a 2000, de 1 sobre 500, finalmente es ¿cuánto? Es x nomás, ¿no ve? Es x evaluada de 2000 a 0. Esto lo puedo poner algo así, ¿no? Esto es eh, x evaluada de 2000 a 0. De 0 hasta 2000, ¿no ve? Más o menos. ¿Y eso es cuánto? Es 2000 dividido entre 500. ¿Esto se vuelve cuánto? Es... Bueno, igual el 1.500 podría salir. Esto es así nomás, ¿no ve? 4x si no me equivoco. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Incluso este 4 puede salirse aquí afuera, que ya no interesa, ¿no? Una en 500 igual debería haber salido, pero ya. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y esto finalmente sería 4 multiplicado por 2 de x al cuadrado. Esta x al cuadrado evaluada de 0 a 0.25. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo? ¿Sí? Ya hay más opciones. Yo estoy dando esperanza de y 1000. Un octavo. Ya, todos estamos de acuerdo que va a salir un octavo, ¿sí? En el fondo, eh, esta es una distribución uniforme, ¿no? En el fondo, esta es una distribución uniforme. Y nos va a salir el promedio de x, la esperanza de x, el centro. Y además eran independientes, no se olviden, ¿no? De 0 a 0.25, el medio, ¿quién es? Ese valor nos va a salir acá. Y de 0 a 2000, el medio, ¿quién es? Ese valor nos debería salir acá, ¿no? Así, así que a ver, den un ratito, estoy teniendo problemas con mis ecuaciones acá. Ahora sí, ¿no? S4 entre 2 se vuelve 2. S4 entre 2 se vuelve 2. Después tengo que poner x, bueno, 0.25 elevado al cuadrado menos 0 elevado al cuadrado, que se va nomás. 0.25 lo podemos escribir como un cuarto elevado al cuadrado será pues un 16avo. Un 16avo voy a tener 2 por un 16avo, voy a tener un octavo nomás, ¿no ve? Así que ya, esto lo vas a poner directamente como un octavo. Ya, está bien. No debería ser muy complicado, más complicado que eso, ¿no? Ya, la esperanza de y, creo que ya la mayoría he encontrado. La esperanza de x entonces, este es eh, un octavo. La esperanza de y
han encontrado es 1000, ¿sí? Todos. Sí, tiene que ser el punto medio, finalmente. No hay mucho más, ¿no? Eh, es como un uniforme, es de 0 a 2000, A más B dividido entre 2. ¿No? 1000 nomás. Ya. Ahí tienen la varianza de X, 1/192, y la varianza de Y, que es 10.000 por X. Ya, está bien grande. A ver, alguien que haya encontrado la varianza de X y Y de otra forma. A ver, aquí parece que ha habido consenso. Samuel y Alberto y Adrián lo tienen el mismo valor. A ver, alguien más que publique la parte de la varianza de X y la varianza de Y. La otra opción sería, si alguien ya ha encontrado y ve, esa es una uniforme, ¿no ve? Voy a poner varianza de uniforme. Varianza de distribución uniforme, ¿no? Distribución uniforme. Distribución uniforme continua, ¿no? Hay una versión discreta también. No, en el fondo es esto, ¿no? Cada variable tiene su comportamiento uniforme. En una región es constante. Su media es la que hemos encontrado. A más B dividido entre 2. Y la varianza había sido B menos A al cuadrado entre 12. B menos A al cuadrado entre 12. B menos A al cuadrado entre 12. Entonces, esta al ser binomial, digamos, ¿no? Al ser binomial, pero al ser uniforme, perdón, esta debería ser B menos A al cuadrado sobre 12. La de X, por ejemplo. La de X va de 0 a 0,25. B menos A, 0,25 nomás, elevado al cuadrado. A ver, para confirmar. Sí, B menos A al cuadrado. Que sería 0,25 menos 0. 0,25. Eso dividido entre 12. 0,25 al cuadrado dividido entre 12, ¿cuánto nos da? ¿No? 0,25 elevado al cuadrado dividido entre 12. Que les da 1/192, lo escriben. A ver, eso lo podemos poner en términos de fracciones también, que sería 1/4 elevado al cuadrado sobre 12. Eso va a ser finalmente un 16avo sobre 12. Y eso va a ser 1/12 por 16, 192. Entonces sí, ¿no? Esto en términos de fracciones sería 1/192. 1/192. La varianza de X. 1/192. ¿Qué hay de la varianza de Y? Mismo enfoque, ¿no? Es uniforme. Y como es uniforme, es B menos A, sería 2000 simplemente. 2000 elevado al cuadrado sobre 12. Sería 2000 elevado al cuadrado sobre 12. Elevado al cuadrado sobre 12. 2000 elevado al cuadrado es pues un número bien grande. Es 4 con 6 ceros. Si eso lo dividimos entre 12, el número exacto es 333.333, ¿no? Que es lo que ponían la mayoría, ¿no? Un millón entre 3, ¿no? Así que, a ver, esto sería simplemente un millón entre 3, la varianza de Y. Y finalmente la esperanza de XY, ¿no? Finalmente la esperanza de XY.
Finalmente la esperanza de x, y. ¿Qué dicen? ¿Cuánto será la esperanza de x, y? 125, 125, creo que todos dicen 125. La esperanza de x, y. ¿125? ¿Será? A ver, alguien más que pueda confirmar lo del 125. Tengo 5 personas con 6 personas con 125, 7 personas con 125, 8. 125, ¿no? Y la esperanza de que llegue 125. Ya. Está bien. Es un ejemplo bastante sencillo. Nota, ¿no? Nota. En este punto. Si dos variables, ¿no? Si dos variables aleatorias, si dos variables aleatorias son independientes, si dos variables aleatorias son independientes, sucede algo bien interesante con esta esperanza. La esperanza de x, y es igual a la esperanza de x multiplicado por la esperanza de y. Y sí, digamos, ¿no? Se cumple, porque la esperanza de x en nuestro ejercicio es un octavo y la esperanza de y es 1000. 1000 dividido entre 8, 125, ¿no ve? Mil dividido entre 8, 125. Se da, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Esto es una propiedad bien interesante que es inmediata en realidad, ¿no? Que es inmediata porque, a ver, podemos hacer una especie de demostración rápida de esto, que es en realidad muy, muy básica. Tengo la esperanza de x, tengo la esperanza de y lo que estamos diciendo es, esta es la integral en el recorrido de x, esta va a ser la integral en el recorrido de y, de la función conjunta de x, diferencial de diferencial de x. Esa es nuestra función conjunta. Aquí estoy faltando esto. Ya. Perdón. XY, ¿no? Entonces esto sería la integral de x, la integral de XY multiplicado por la función conjunta. Si nosotros hablamos de independencia, ¿no? Si nosotros suponemos independencia en este ejercicio, ¿qué estamos diciendo? Que la función conjunta se puede escribir como el producto de las marginales, ¿no? Esa es nuestra concepción de independencia, ¿no? Que si x y y son independientes, yo las puedo escribir como el producto de sus marginales. Y lo siguiente es simplemente acomodar, digamos, ¿no? Es las x con las x, las y con las y las diferenciales se van a ir moviendo, ¿no? Yo puedo tener ahí... esto finalmente yo lo podría acomodar como... la integral de x, sale el x, igual, incluso sale su diferencial de x y su propia función, ¿no? La f de x. Y en el otro lado se va a quedar la y con su propia... ahí, digamos, ¿no? Yo lo puedo ir moviendo toda esa integral doble, de tal manera que no afecto el resultado, ¿no? Simplemente estoy reordenando en base a sus evaluaciones. Bueno, en realidad esto debería ser así, digamos, ¿no? Esta diferencial de x todavía no la podría mover. Esta la podría poner algo así.
algo así, digamos, ¿no? Y esto en el fondo se va a convertir en la esperanza de x multiplicado por la esperanza de y. Es simplemente un reordenamiento, digamos, ¿no? Esto de acá, la esperanza de y, eso va a salir como constante fuera, lo único que va a quedar es la integral de x, f de x diferencial de x, y eso en el fondo es simplemente la esperanza de x, ¿no? Entonces, una cosa bien interesante es esto, ¿no? Que si dos variables aleatorias son independientes, este término de acá, este término de acá, se puede escribir como el producto de las esperanzas, ¿no? Ese término de ahí se puede escribir como el producto de las esperanzas. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Consultas hasta acá? ¿Dudas? Ya eso vamos a tomar más adelante. Entonces, ya que estamos en una clase de terminar todo esto, ¿no? Este capítulo es bien cortito. Es bien corto. Y lo que sí es este, ¿no? Hay que tener más ejercicios para practicar. Pero lo importante más que eso es tener bien claro los conceptos, ¿no? En este caso estamos encontrando una propiedad interesante que es esto, ¿no? De que si dos variables son independientes, esto se va a cumplir. Ya. Está bien la esperanza de XY 125. Ya, el siguiente concepto importante son las distribuciones condicionales. ¿Ya? Ahora, las distribuciones condicionales sí son un tanto especiales, ¿no? Sí son un tanto especiales para, para estudiarlas. Y porque tenemos que entender a qué le vamos a llamar condiciones, ¿no? ¿Alguien recuerda lo que era una probabilidad condicional o lo que era una probabilidad condicional en estadística uno? Lo que era una probabilidad condicional. ¿Y qué hacía o qué efecto tenía esa probabilidad condicional en los datos, ¿no? Está bien, ahí yo me he puesto la probabilidad de B dado A. No, está bien, es una idea de una condición. ¿Alguien más recuerda que era una probabilidad condicional? ¿Cómo se construía esa probabilidad condicional? ¿Quién recuerda? ¿Cómo calculaba la probabilidad de que B dado A? ¿Cómo calculaba esa probabilidad? Ya, y cuando quería calcular eso, ¿qué tenía que hacer? Cuando tenía que calcular la probabilidad de B dado A, ¿qué tenía que hacer? Eso, ¿no? A intersección B dividido entre la probabilidad de A. Algo muy parecido vamos a hacer, pero ahora con las funciones conjuntas, ¿no? Y van a ser, eso va a definir nuevas funciones de probabilidad que se van a llamar las distribuciones condicionales, ¿no? Las distribuciones condicionales. En el caso discreto, ¿no? En el caso discreto podemos ver esta, digamos, esta variable, esta me la voy a llevar a otro lado para ver esta idea de lo condicional. ¿Qué es? Ah, ya. ¿Cuál es el objetivo de la, cuál es el objetivo de hacer esta idea de las condiciones, ¿no? Y ¿alguien recuerda por qué era relevante mirar esas o estudiar las condicionales en probabilidades?
¿Alguien recuerda? Yeah. ¿Por qué era importante estudiar esas probabilidades? ¿Por qué estudiaban las probabilidades conjuntas en estadística 1? Nadie. Porque en el fondo, esta es la distribución conjunta, por ejemplo. No es una distribución conjunta. Si yo quisiera estudiar la condicional, ¿qué significaría, digamos, en este caso, esta tabla? ¿Para qué sería útil? Cuando hablamos de condiciones, las condiciones siempre tienen un efecto directo en el, un efecto directo en el espacio muestral, ¿no? Reconfigura el espacio muestral. Las condiciones reconfiguran el espacio muestral. Nosotros tenemos que entender en esa lógica, ¿no? que ustedes dicen de probabilidad 1, la la probabilidad de A dado B, ¿no? Que era finalmente la probabilidad de A eh, intersección, ahorita vamos a ver, intersección B dividido la probabilidad de B, ¿no ven? Esa es la que han puesto. La probabilidad de B dado A me han puesto ya. La probabilidad de B dado A lo voy a poner para que sea lo más familiar ahí. Sobre la probabilidad de A. Y esto debería ser. Ya vamos a asumir que esto es AB es A intersección B, ¿ya? No me acuerdo cómo era esto. No, ya no me acuerdo. AB nomás lo pondremos. ¿Por qué era importante esto? Recordar, lo primero, que en este escenario de probabilidad 1, nos seguíamos enfocando en B, ¿no? En B. Porque nos interesa qué pasa con B, qué sucede con B cuando A nosotros la ponemos fija, ¿no? ¿Qué pasa con B cuando nosotros a la A la ponemos fija? Eso es lo que nosotros tenemos, digamos, en mente cuando vemos las probabilidades condicionales. Queremos entender qué pasa con B cuando condicionamos o fijamos el valor de la otra variable, ¿no? ¿Qué pasa con B cuando nosotros fijamos el valor de la otra variable? En este caso, cuando trabajemos con distribuciones conjuntas, ¿no? Que en este caso la notación va a ser de este estilo, la función de x dado y, en el fondo, si notan, es muy parecida a nuestra definición de probabilidades. La probabilidad de A intersección B, la probabilidad de la conjunta, dividido entre la probabilidad de lo que está condicionando, entre la función marginal de Y. ¿No? Es con que ustedes recuerden la forma de esta probabilidad, ustedes van a recordarse la forma de la distribución condicional. ¿No? ¿De qué me sirve hacer las condicionales? Porque me permite aislar el espacio muestral a un punto en específico, ¿no? A un punto en específico. Yo puedo ver acá, por ejemplo, ¿no? Podría estudiar la probabilidad de, no sé, a ver, la probabilidad de Sinopharm, digamos, ¿no? Por decir, podría ver la probabilidad de Sinopharm dado que es mujer, por decir, ¿no? O dado que no es mujer. Acá tendríamos varias posibilidades de aislar.
Por ejemplo, podríamos poner la probabilidad de X dado, ¿no? La probabilidad de X dado que Y es igual a Sputnik, digamos, ¿no? La probabilidad de que Y dado la probabilidad de Sputnik. Esta puede ser una condicionante. Quiero estudiar el comportamiento de X dado que la variable Y se fija en Sputnik. Esta es una variable que podríamos estudiar en este escenario. La otra, que sería inversa a esta, sería cuál es la probabilidad de que, por decir, de Y, cómo se comportan las vacunas, dado que, ¿no? Dado que estoy observando únicamente, dado que X es igual a 1, por decir, dado que X es mujer, o dado que X es mujer, puedo poner. Estoy en lo discreto y estoy condicionando. Esta primera probabilidad, ¿qué me está diciendo? Voy a estudiar el comportamiento del sexo de las personas que se han vacunado con el Sputnik, ¿no? Voy a estudiar el comportamiento del sexo dado que las personas se han vacunado Sputnik. En este otro caso, voy a estudiar el comportamiento de las vacunas dado que el sujeto de estudio son las mujeres. El enfoque cambia, ¿no? Según la condición que yo ponga. Y lo que hace en el fondo es reducir el espacio muestral. En este escenario, la probabilidad de que X condicionado a Y de Sputnik, ¿qué me dice? Es que sigo estudiando X. ¿Quién es X? Es hombre, 0 y 1 mujer. Sigo estudiando el X. ¿Condicionado a quién? ¿Quién es la condición? La condición es el Sputnik. ¿Qué va a decir la definición en estos casos? En el caso discreto va a ser algo muy parecido. Ya que no está acá, vamos a completar la siguiente clase, pero va a ser la misma idea, ¿no? La conjunta dividida entre su marginal. En el caso discreto, estas son las conjuntas, estos son los valores conjuntos. Dividido entre la marginal. ¿La marginal de quién? De la condición. ¿Qué debería ser acá? La conjunta dividido entre la marginal de quién? De la condición. ¿Quién es la condición en este caso? La Sputnik. 0,11 dividido entre 17. Entre 0 y 17. Acá, la conjunta 0,6 dividido entre la marginal del Sputnik. ¿Quién es ese? 0,17. De tal manera que la nueva distribución que tengo sigue siendo una distribución de probabilidades que se mueve entre X y Y. Que se mueve en este caso en el espacio de X, hombre-mujer, cuyas probabilidades siguen sumando 1. Pero estas probabilidades son condicionadas a algo, ¿no? La probabilidad de que la persona sea hombre dado que sea vacunado de Sputnik, 0,63. La probabilidad de que sea mujer dado que sea vacunado con Sputnik, 0,36. Y en el otro caso lo mismo, ¿no? Y es la variable de interés y X es lo que se ha fijado. Y puede ser Sputnik, puede ser Sinopharm, puede ser AstraZeneca, puede ser JJ, ¿no? La Johnson y Johnson. ¿Qué estoy fijando? Estoy fijando a las mujeres, ¿no? Entonces debería ver las marginales de cada una de las mujeres. En este caso, la marginal para el Sputnik es esta, dividida entre la marginal mujer. La marginal mujer es esta. 0,44. Para el Sinopharm lo mismo. Esta es la conjunta dividida entre su marginal. 0,44. Esta es la conjunta dividida entre su marginal. 0,44. Y finalmente, esta es su conjunta dividida entre su marginal. 0,44. Esta de acá sigue siendo una función de probabilidad, ¿no? Sigue sumando 1. Y la interpretación de esta ya es basada en las condicionales, ¿no? La probabilidad de que una persona se vacune la Sinopharm dado que es mujer es de 0,34, ¿no? La probabilidad de que una persona se vacune con la Johnson y Johnson dado que es mujer es igual a 0,24, ¿no? Entonces, la condición reduce el espacio muestral y la función resultante sigue siendo una función de probabilidad, ¿no? Sigue siendo una función de probabilidad. En el caso discreto simplemente es esto, no es este manejo en las tablas.
Eventualmente, si tuviéramos una función, habría que repetir lo mismo. Y si no, en otro caso, ya la siguiente clase vamos a continuar, vamos a ver en el caso continuo, ¿no? Que en el caso continuo se pone más interesante porque tenemos que trabajar sobre dos funciones, conjuntas y marginales, y hacer la unión de tal manera que sea lo más eh, sencilla de manejar esta distribución, ¿no? Así que esto lo vamos a ver la siguiente clase. Ya, así que no sé si hay consultas, dudas antes de terminar la sesión. Terminando yo ya voy a subir pues acaso la clase igual eh, al canal de YouTube, ¿no? Comentarios. Ya, entonces terminemos acá y nos vemos el día miércoles. Nos vemos, chao a todos, a todas, chao, chao.